Buenos días, compañeros y maestros que estén viendo esto. Pues yo soy la responsable Jeremy y yo les voy a hablar sobre Egipto. Entonces les voy a presentar una presentación al respecto. Lo que se va a decir desde el inicio es que la historia de Egipto es demasiado larga, pero demasiado larga. Entonces lo que hice fue resumir lo más posible, pero también anotando los datos más importantes de este país. Así que ahora sí, comencemos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que primero se llama la República Árabe de Egipto. Y esto tiene un porqué, sin embargo, lo voy a explicar más adelante, casi al final de la presentación. Bueno, vamos a pasar con los datos generales. Primeramente debemos entender que su capital es El Cairo y su población es de 100.4 millones de personas y gran parte de viven en El Cairo, en su capital. Tienen diversos idiomas, sin embargo, el principal y el oficial es el árabe. Tienen dos monedas, son las piastras, que tienen valor de 5, 10, 25 y 50, y cuando se reúnen 100 se crea una libra. Y las libras ya van de 1, 5, 10, 20, 50, 100 y 200. Y ya finalmente tenemos los billetes que van de 25 a 50 piastras. Su área territorial es de 1.450 kilómetros cuadrados. Este país se encuentra al norte de África y sus limitaciones están, por ejemplo, al norte tenemos el mar Mediterráneo, al este tenemos a Israel y la Franja de Gaza, al sur tenemos a Sudán y al oeste tenemos a Libia. Bueno, finalmente vamos a empezar a hablar más profundamente de Egipto. Aquí hay un dato general de su bandera, pero por otra parte, este país tiene un sistema presidencial republicano democrático. Su idioma oficial, bueno, su religión oficial, mejor dicho, es el Islam, y esto también tiene un gran peso porque hubo un evento importante en su historia que más adelante voy a retomar, y del por qué hay tantos musulmanes en este país. Y bueno, el actual presidente es Abdel Fattah el-Sisi. Mira, ahora sí. Esta es una línea del tiempo de todas las épocas en las cuales ha pasado Egipto. Tenemos desde sus inicios hasta la actualidad, como pueden ver, son bastantes. Entonces, solo voy a detenerme en las más importantes, pero igual va a venir información de las otras, pero un poquito más resumida. Bueno, ahora sí, eventos importantes en el Antiguo Egipto. Bueno, para empezar, debemos entender que sus inicios empiezan desde el 6000 antes de Cristo, aunque otros historiadores dicen que no, que fue en el 5500 antes de Cristo, y nosotros nos vamos a quedar con esta segunda fecha, aunque pueden tomar la primera. Las primeras personas que comenzaron a vivir aquí se empezaron a instalar en el Valle del Nilo y más específicamente en el río. Hubieron tres pueblos importantes, el cual el primero se llamaba Patariense, luego lo sucedió Amratiense y finalmente terminó con Gersense y Semaniense, que también se pueden llamar como Nakada 1, 2 y 3. Teniendo en cuenta ya el periodo predinástico, aquí lo único importante y más relevante es que hubo dos reinos, el reino de Junco y el reino de la Abeja. Este segundo fue el que unificó a estos dos reinos porque, claro, tenían conflictos, pero lo que se quería y lo que se pretendía es que tuviera un ambiente de paz. Y finalmente, en el periodo protodinástico, yo tapando, ¿no? Aquí realmente lo que se hizo fueron templos en honor al dios Horus. Y también estos pueblos comenzaron a ser ya sedentarios, ya no eran nómadas, ya se estaban instalando en diversas zonas a lo largo del río y se enfocaron más que nada en la agricultura. Bueno, ya por otro lado tenemos el periodo arcaico, y en este periodo es cuando se empiezan a ver los primeros escritos jeroglíficos que empiezan más o menos en el 3100 antes de Cristo. También surge la primera dinastía y el primer faraón. El primer faraón se llama Narmer, aunque también es conocido como Menes. Sin embargo, igual algunos historiadores dicen que no, que son personas distintas, que primero fue Menes, luego fue Narmer, pero para fines más prácticos nosotros vamos a quedarnos con que fueron la misma persona. Él unificó el Alto y el Bajo Egipto, y además aquí es donde se inicia una monarquía teocrática. ¿Por qué? Porque los faraones se les consideraba como dioses de dioses, ajá, sí, dioses en la tierra, que tenían una relación demasiado estrecha con los dioses. Es por eso que también tienen una supremacía. Los tres poderes que actualmente nosotros conocemos, estos radicaban en una sola persona, en los faraones. Es por eso que tenían un nivel demasiado importante y mayor a las demás personas. Eh, Justo aquí en el 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto párrafo, pues dice que las dinastías se dividían en una estructura social piramidal, que a continuación les voy a mostrar la imagen. Y ya por último, más o menos un dato relevante es que se comenzaron a crear tribunales, de los cuales eran regidos por los sacerdotes, aunque también los faraones tenían un gran peso aquí porque digamos que eran como los jueces. Ellos tenían la decisión final con respecto a los casos que se les presentaban y ya ellos tenían que tomar una decisión la que ellos quisieran. Y estaba regida por la diosa Mat, que era su diosa de la verdad y de la justicia. Bueno, esta es la imagen que les decía. Como les comento, el faraón y la familia real estaban por encima, luego estaban los nobles y los sacerdotes, luego los funcionarios, soldados y escribas, luego comerciantes, artesanos, campesinos y por último los esclavos. Bueno, ahora sí pasando en otra época de Egipto tenemos el Imperio Antiguo. Aquí hay
dos dinastías importantes, es la dinastía tercera y la dinastía cuarta. En la dinastía primera no hay mucho que destacar, solo que empezó con el faraón Menfis y transportó la capital a Memphis. Y además aquí es donde también se comienzan a dar las pirámides del Saqqara del faraón Sócer. Ya en la dinastía cuarta, aquí es donde se crean las pirámides de Giza, en honor a Keops, Kefren y Miserino. Y además, digamos que Egipto estaba pasando por una época en la que estaban conquistando diversos territorios que estaban cerca de este país. Por lo tanto, en estos nuevos territorios se les ponían gobernantes que eran llamados viceres. Los viceres tenían una autoridad demasiado, eran como alcaldes, digamos. Entonces, claro, tenían un poder, sin embargo, igual gran parte de las decisiones eran tomadas también en cuenta con los varones, porque ellos también tenían unas funciones, como les comentaba, demasiado importantes, y se comenzaban a notar derechos que les estaban dando a las personas. Por ejemplo, tenían derecho a propiedad privada e inclusive podían tener un ascenso social y esto el faraón se los garantizaba. Luego tenemos la dinastía quinta y sexta. En la quinta realmente no hay mucho que decir, sin embargo, los viseres comenzaron a tener muchísimo más poder y hubo unos pequeños combates contra los viseres porque querían tener muchísimo más poder del que ya tenían. Por eso es que también se comenzó a hacer esto hereditario. Y por otro lado, ya el faraón simplemente se concentró en atender casos en donde fueran crímenes en contra del Estado, por ejemplo, la rebelión, el espionaje, asesinatos a funcionarios públicos, y además tenía la potestad de revocar sentencias inferiores, sentencias que habían tomado más que nada los sacerdotes. Luego tenemos a la dinastía sexta, y aquí es donde los faraones comenzaron a tener menos credibilidad. Más bien, con el paso del tiempo, los faraones fueron perdiendo su poder y comenzaron a estar a la par de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que estaban muchísimo más unidos al pueblo y eran los que tenían más voz y voto, al igual que los nobles. Bueno, ya pasamos a otra época, que es el primer periodo intermedio. Aquí no hay mucho que decir, simplemente hubo muchas dinastías que sucedieron en ese momento y ya el Estado estaba, había una concentración menor que en el Estado y además había muchísima más tasas de clases medias que se estaban registradas en los textos sarcófagos. Pasamos con el Imperio Medio y aquí en el Imperio Medio se le conoce como el periodo de reunificación. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era fortalecer el gobierno y restaurar el orden dentro del país, porque claro, como en todo país había diversos disturbios. Y además se comenzó a hacer extendieron su comercio a lo largo de África, también se ubicaron en Asia y en parte del Mediterráneo. Bueno, ya siguiendo con el segundo periodo intermedio, en el 1700 antes de Cristo llegan los Hicsos, y los Hicsos eran un pueblo igual vecino a los egipcios que pues llegaron e invadieron todo Egipto. Comenzaron con el norte y poco a poco fueron desplazándose a todo el país hasta tener el control total de esta nación. Y esto ayudó mucho porque comenzaron a expropiar el oro, cobre, turquesa, diorita, de Nubia y porfiro, que eran minerales y sobre todo piedras preciosas demasiado comerciadas en ese momento dentro del país. Finalmente pasamos al imperio con el Imperio Nuevo, y aquí es donde nacen los faraones guerreros, porque como les comentaba, los faraones ya en este punto de la historia ya no eran considerados inmortales, ya eran considerados totalmente humanos, y es por eso que se comienzan a integrar a guerras que estuviesen pasando alrededor de su país. Por eso se les considera como faraones guerreros. Y aquí, de los faraones más importantes, tenemos a Tunutsis II. ¿Por qué? Porque Tunutsis II se casó con Hatshepsut, si lo estoy pronunciando bien, y ella fue la primera mujer en concretar una dinastía femenina, y además restauró muchos templos y generó un ambiente de paz dentro de todo el país. Bueno, y finalmente pasamos con la época tardía. En la época tardía, aquí lo más importante es que los persas comenzaban a amenazar a Egipto, tanto así que tenemos a Cambiase II, y esta persona dio la batalla de Pelusia en el 525 a.C., en donde finalmente logró invadir a Egipto, sacando a los hicsos y quedándose completamente al mando de los persas. Sin embargo, esto no duró tanto porque tiempo después, en el 336, llega Alejandro Magno. Y aquí es donde se conoce otro periodo que se llama Egipto romano. ¿Por qué? Porque los egipcios detestaban a los persas. Entonces, cuando llegó Alejandro Magno, tan, lo recibieron muy amenamente, inclusive lo consideraron un gobernador, y fue tal su poder que incluso también fue conquistando varios lugares como Fenicia y desplazó totalmente a los persas. Cuando muere en el 323 a.C., queda al mando su general Ptolomeo I Sotela, y es donde empieza la dinastía ptolemaica del 323 al 30 a.C. Y aquí es donde se da la batalla de Axio, en donde tenemos a la última sucesora, Cleopatra VII, y ahora este imperio queda a manos
de los romanos, ahora sí, ya que en su totalidad. Luego pasamos al Egipto bizantino y este se concretó en el 527 después de Cristo al 645 después de Cristo. ¿Por qué? Porque los bizantinos igualmente tenían un interés muy particular en Egipto, ya que como estaba creciendo en potencia, decidieron intervenir en ella y adueñarse de este país, lo cual pues finalmente lograron. Por lo tanto, durante el lapso en donde Egipto le perteneció a los bizantinos, fue de las tres potencias mayores al lado de Palestina y Siria. Y finalmente pasamos con el Egipto islámico. Aquí, esto es importante porque precisamente aquí aparece un personaje llamado Aram ibn al-As, que llega en el 639 después de Cristo, y él es quien trae al Islam, esta influencia musulmana, a Egipto. Sin embargo, a pesar de que él lo trajo, no fue hasta años después que se pudo que esta influencia del Islam fue mayor con el Egipto mameluco, que en un momento les voy a explicar. Aquí en el Egipto islámico hubo una dinastía importante, que es la dinastía Omeya, que ellos les permitieron seguir con su lenguaje y todas sus tradiciones, pero también implementaron su propia lengua, cultura, su comercio e incluso su religión. Pero igual hubo muchos disturbios que incluso causaron guerras civiles, que se conoce como una guerra civil árabe, en donde pierde la dinastía Omeya y ganan los abasíes, que eran los contrincantes. Y finalmente esto duró hasta el 972 después de Cristo, cuando llegan los fatimíes a Egipto. Ellos se quedan y gobiernan este país, que inclusive trajeron más personas como las no musulmanas, cristianos y judíos. Y también tuvo un índice muy alto en cuanto a su economía y su comercio. Luego, como les mencionaba, está Egipto mameluco, y aquí es donde se da una expansión muchísima más grande del Islam en la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de protegerlo. Además, esta época se divide en dos. La primera es la Bajarita turco, que es del 1250 al 1382. Luego tenemos a Buri, el circasiano, que es del 1382 al 1517. Y a pesar de que los mamelucos eran una sociedad que se adentró a Egipto, eran considerados inclusive mejor que los mismos originarios, porque digamos que aquí están los mamelucos y hasta acá abajo estaban los egipcios. Pero también tuvo sus conflictos, ya que cuando se descubrió el Nuevo Mundo, tanto Portugal como España dejaron de hacerle caso a Egipto, entonces de alguna forma dejaron de lado el comercio que tenían con este país, por lo tanto estaba decayendo nuevamente. Luego pasamos al Egipto otomano, ¿por qué? Porque el Imperio Otomano también tuvo un interés masivo hacia Egipto, tal fue así que con Selim I es que llega a Egipto y lo derrota a los mamelucos en Alepo, en el 1516, y tiene su dominación total en el 1517. A pesar de que los mamelucos fueron expulsados, tiempo después regresaron y siguieron teniendo sus puestos de alto rango. Aquí hay también disturbios porque los otomanos tenían un pleito con los Pachá, que era una dinastía, una familia, de los cuales no eran simpatizantes. Entonces, al momento en el que llega el gobernador Mohamed Pachat en el 1610, es que se crean luchas internas que siguieron hasta el 1766 con Ali Bey, y él lo que hizo fue combatir a estos grupos internos, mandando a su yerno Abu Tahab, quien tenía un ejército enorme y que poco a fue conquistando nuevos terrenos, y al punto en el que llegó a Siria, pero Siria fue su primer país en donde tuvieron una pausa, porque claro, a pesar de que el ejército era demasiado bueno, cuando llegan a Siria es que se topan con pared y otra vez los echan para atrás. Después pasamos a la época en donde Gran Bretaña tiene un interés por Egipto. Realmente Egipto a lo largo de su historia fue invadido una y otra vez por distintas personas, digo, por distintas sociedades, que no se salvan ni de Gran Bretaña, porque ellos para Bueno, luego pasamos en la época en donde Gran Bretaña comienza a tener influencia dentro de Egipto, porque igualmente poco a poco se fueron adentrando en este país. Sin embargo, los primeros países europeos que tuvieron una ocupación dentro de Egipto fue Francia. ¿Por qué? Porque en 1798 llega Napoleón Bonaparte y conquista la República. Por lo tanto, de hecho, con los otomanos estaban agradecidos porque ellos tenían una lucha interna con los Bajá y los Beyes, que eran personas pertenecientes al Islam, que definitivamente no los querían, y cuando Napoleón Bonaparte llega y los conquista, fue como, gracias, por favor, sácalos de aquí. Después, este, se reconoce a Mejed Ali como un gobernador en ese país, y lo que él hace fue unificar nuevamente el país y también seguir conquistando otros territorios llegados al país. Sin embargo, esto no le hizo gracia ni a Reino Unido, ni a Rusia, ni a Austria, ni a Prusia, quienes entre esos países se unieron para poder derrotar y detener a Egipto, lo cual logran. Sin embargo, Francia seguía teniendo un apoyo comercial para este país. Aquí también hay un impulso muy grande porque mejoró su infraestructura, su economía y su comercio. En cuanto a su
industria, tenían una gran producción de algodón y azúcar. Entonces, esto los hizo mantenerse muchísimo más en el estatus, digamos que más estable en el que se tenían en ese momento. Luego pasamos a Egipto, al mando británico, porque como les decía, Gran Bretaña le tenía puesto el ojo a Egipto, entonces no tardó ni un momento para poder conquistarlo. ¿Y cómo es que lo conquista? Bueno, como Egipto, seguía conquistando, pero al mismo tiempo seguía perdiendo, intentaba, pero no lograba nada. Y llega un punto en el que él decide no pagar los gastos que se le tenían con otros países de los cuales estaba comerciando, porque claro, con estas uniones había pagos. Sin embargo, él en 1876 dijo, no, yo ya no voy a pagar. Entonces, Reino Unido, interviene y le dice: "Okey, yo te ayudo, sin embargo, para que yo te ayude, tú me tienes que dar el control total", o bueno, no total, pero gran parte del control de tu país. Es así que nace un gobierno mixto, y aquí, justamente en el 13 de septiembre de 1882, pasa finalmente ya a un protectorado británico completo, porque Gran Bretaña poco a poco fue metiéndose en Egipto, primero metiéndose en su política, ya después en su economía, luego en el comercio, y fue tanto, la forma tan rápida en la que fue escalando, que ya para esta fecha que les comenté, ya Egipto le pertenecía a Gran Bretaña. Y bueno, esto siguió hasta 1953, en donde, finalmente Egipto consigue una independencia total. Sin embargo, ya habían tenido, oportunidades en 1922, en donde se autoproclamaron como un país independiente, pero no fue hasta 1953 que se les reconoció como un país totalmente desligado a Reino Unido. Y es aquí en donde se inicia una república. Aquí es donde finalmente Egipto inicia eh, aquí es donde finalmente inicia su república con Muhammad Najib. Sin embargo, él no fue un personaje tan importante como lo fue Nasser. ¿Por qué? Porque Nasser hizo y deshizo lo que quiso en su gobierno. Sin embargo, las cosas que realizó, a pesar de que algunas le perjudicaban, como el haber nacionalizado el canal de Suez en 1956, que le trajo conflictos con el Reino Unido, Francia e Israel, también hubo otros momentos en los cuales llegó a una simpatía con los países em, estaban en la misma situación que él, porque en este punto es cuando estaba la lucha interna entre capitalismo y comunismo, pero Egipto se mantenía en una postura neutral. Entonces, los países que también tenían esta misma postura simpatizaban tanto con él, que entonces Egipto nuevamente fue, subiendo en ascenso en cuanto a su importancia y relevancia. Y ya como otros datos generales, tenemos que en los 60 pasaron grandes cosas. Por ejemplo, se crearon las leyes de nacionalización, se da la Carta Nacional, existió una guerra de los 6 días entre Egipto y Israel, porque, claro, en esta guerra es importante porque Egipto decide tapar el estrecho de Tirán, y este estrecho permitía a Israel tener su comercio. Cuando se lo toparon, pues evidentemente se veía conflictuado. Por lo tanto, es que existe esta guerra, y no duró tanto, y finalmente se volvió a permitir el paso por este estrecho de Tirán. Luego tenemos que en 1970 llega al poder Anwar el Sadat, quien promulgó la política de infitah. Y esto fue un gran caos, ¿por qué? Porque solo había 2 extremos, o eras muy rico, muy, muy rico, o eras demasiado pobre. Aquí no existía la clase media, definitivamente estabas entre alguno de estos 2 extremos, en lo cual, mantenía un gran descontento hacia la población, que finalmente hicieron un atentado contra él en 1981 y, pues, lo asesinaron. A pesar de que él había firmado los acuerdos de paz de Camp David, en donde se concretaba que tanto USA como el Medio Oriente iban a tener una paz definitiva, y por eso gana el Premio Nobel de la Paz. Y luego, por otro lado, tenemos al presidente Hosni Mubarak, y este es un personaje muy importante porque también estuvo alrededor de 30 años en el poder, y gracias a él es que se crea la revolución egipcia del 2011, que en un momento vamos a retomar, porque se preguntarán el por qué es que se causa tanto conflicto alrededor de este personaje, y es por estas razones. Aquí mismo en este párrafo es que dicen que se vivía, no, se veía un abuso policial, ni siquiera tenían alimentación ni vivienda, la corrupción estaba horrible, había un autoritarismo, había una represión también política, había fraudes electorales, porque precisamente, como les digo, este personaje duró tanto en el poder que hubo un momento en la historia, que no pasa hace poquito más de 10 años, en donde los egipcios finalmente se rebelan y dicen, no, nosotros ya no queremos seguir en esto, y se dan marchas que duraron del 25 de enero hasta el 11 de febrero, en donde finalmente Mubarak sale del poder, se mete Mohamed Morsi, aunque también no duró tanto en el poder, ya que hubo grupos nacionalistas que lo sacaron y pusieron a Abdel Fattah el-Sisi como presidente en el 2014. Ahora sí, es una lista de los últimos presidentes que estuvieron en Egipto. Tenemos a Muhammad Yaghi, Gamal Abdel Nasser, que les comento era un personaje demasiado importante porque gracias a él se consiguieron varias cosas, y fue el presidente que
a mi punto de vista, fue el más querido porque él realmente tuvo una simpatía muy grande con su pueblo. Luego tenemos a Anwar el Sadat, Sofía Abu Taleb, Hosni Mubarak, que como les comento, este personaje más bien fue todo lo contrario, fue yo, pues miren, él estuvo en el poder desde el 14 de octubre de 1981 hasta el 11 de febrero del 2011, y eso solo porque se hizo la revolución, si no, quién sabe cuánto tiempo más hubiera durado. Ya después tenemos a Mohamed Hussein Tantawi, Mohamed Morsi, Adli Mansur, y finalmente el último que es, pues ya les comenté, que está desde el 2014 hasta hoy día. Y pasamos con la Constitución de la República Árabe de Egipto. Bueno, aquí debemos entender que justamente esta Constitución es nueva, porque a partir de la revolución del 2011 es que se crea, se da su elaboración el 3 de diciembre del 2013, se aprueba el 15 de enero del 2014 y entra en vigor el 18 de enero del 2014. Este tiene un carácter religioso, ¿por qué? Porque la Constitución está intrínsecamente ligada con el Corán. Inclusive en los primeros párrafos de esta Constitución se esboza demasiado y se puede ver que el Islam está totalmente apegado a su Constitución. Entonces, este es, en definitiva, un país con un sistema religioso. No es mixto, o al menos hasta hasta donde yo he visto, es totalmente religioso. Y se divide en las siguientes partes. En la parte 1 es el Estado, en la parte 2 componentes básicos de la sociedad, parte 3 derechos públicos, libertades y deberes. En la parte cuarta está el imperio de la ley. En la parte quinta está el sistema de gobierno. Y acá al ladito, en el último está la parte 6 que da las disposiciones generales transitorias. Voy a dejar esto un momento por si quieren ver todos los artículos y qué apartados tiene, pero mencionarlos va a tomar muchísimo más tiempo, entonces si pausan el video pueden verlos detenidamente. Y ya casi por último, podemos pasar por los poderes actualmente. Tenemos al Poder Ejecutivo, que es el jefe de Estado, el cual se tiene que apegar totalmente a la Constitución y tiene un gran apoyo por parte del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Este además es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país y también él es el quien designa al primer ministro. Por otro lado, los requisitos para ser el jefe de Estado es tener 40 años cumplidos, ser natural de Egipto, o sea, ser nacido en Egipto y tener padres egipcios también en su totalidad. Su propuesta de candidatura tiene que estar aceptada por lo menos por un tercio de la Asamblea Popular, que la aprueben el 2 tercios y que finalmente el otro porcentaje sea elegido por un mandato popular. Y este puesto dura 6 años. Luego tenemos el Poder Legislativo, que también es conocido como Majlis al-Shab, y se puede ver en la Asamblea Nacional. Cada miembro dura alrededor de 5 años y tiene 458 personas en esta asamblea. Además que también, como les mencionaba antes, tienen esta potestad de poder elegir al presidente de la República. Y ya por último tenemos el Poder Judicial, el cual además del Corán también se rige en la ley inglesa común, en la ley islámica y el Código de Napoleón, y se rige en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado. Y ya, eso es todo lo que podemos decir de Egipto. Realmente es mucho. Este video probablemente dure media hora, pero hice lo posible por resumirlo, ya que realmente Egipto, como se lo mostré en la línea del tiempo, pasó por demasiadas épocas y entonces era difícil encontrar realmente fechas, porque las fechas son las que están dispersas. Entonces encontré las que más se adecuaban a nuestro contexto, a lo que necesitábamos. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y sobre todo por ponerme atención. Cualquier duda espero se haya resuelto con referente a las diapositivas. Si hay algo que no dije, pues ahí está explicado. Y pues bueno, eso es todo, compañeros. Les deseo un bonito fin de semana.